8 de la mañana, 46 minutos, estamos de regreso en Telediario al Amanecer. Hoy es jueves, día de Guatemística, por eso estamos con Luis Fernando Mencos, ya en este sector del set. Luis Fernando, además, una edición especial de Guatemística por la fecha, ¿no? Hay mucho material. No, aparte de que hay mucho material, ayer estuvimos en el Cementerio General, como bien lo decía, y muchas personas se me acercaban y me preguntaban cosas que aquí en Guatemística hemos hablado. Por ejemplo, las supersticiones, qué pasa si hacen algo, qué pasa si no hacen nada, qué color de velas se tenían que prender, si era cierto que había que sacudirse los pies antes de salir del cementerio. Muchas dudas resolví yo ayer y son cosas que han visto acá a través de Guatemística por Telediario, y qué bueno, pues que la gente, pues por lo menos a los que les gusta este misticismo salgan de sus dudas siempre. Y quiero enviar un saludo muy cordial a Zoila Flores, quien muy contenta ayer pues nos felicitó también por este segmento que se está dando. Pero ¿qué pasa también, por ejemplo, cuando vamos a los cementerios a ver las lápidas? Las lápidas, por ejemplo, son los epitafios. Un epitafio en griego significa una piedra sobre la tumba. Entonces las lápidas empezaron a surgir porque cuando enterraban a una persona empezaban a poner una piedrita sobre la lápida en lugar de una flor. Entonces ellos tenían la creencia antes de que una piedra simbolizaba de la presencia que habían llegado a visitar la tumba y no se marchitaba porque tenía vida por todos los siglos de la eternidad. Entonces ahí cuando empezaron a ver de que se acumulaban muchísimas piedras sobre esa tumba, a alguien se le ocurrió en una piedra mejor escribir el nombre de la persona con un verso que rima, y de ahí es donde vienen entonces las lápidas que hoy por hoy podemos ver. Por supuesto, las más antiguas de escultores italianos, por ejemplo, son las más emblemáticas de nuestro cementerio general. Pero también, aparte de eso, Pablo, déjame comentarte de que hemos hablado también con muchas personas que se dedican a fabricar lápidas, y dice que estamos a las puertas de tener una lápida digital. ¿Qué te parece? ¿De verdad? ¿Cómo funcionaría? Pues fíjate que van a traer unas máquinas que van a empezar a meter el diseño que las personas quieran y van a salir como una especie de banner, pero ya impreso obviamente sobre el mármol. Genial. Entonces eso va a ser genial porque van a venir a revolucionar por completo las lápidas, pero también cabe mencionar de que las más antiguas eran como las más bonitas, ¿verdad? Entonces eso es lo que, bueno, lo que estamos viendo nosotros ahorita en pantalla. Así todo va cambiando, ¿verdad? Todo va evolucionando. Exacto. También. No, pero aparte de eso, pues obviamente las lápidas sirven también para que esa persona nunca pierda la identidad que tuvo. Porque hay personas que cuando fallecen lamentablemente por cuestiones de dinero, sí, o por cuestiones de tiempo ya no ponen una lápida. Entonces esas personas quedan en el completo olvido y pues, sus cuerpos corren el riesgo incluso de que sean exhumados sin previo aviso. Entonces hago un llamado pues para las personas que tienen familiares fallecidos, que aunque sea pues en un papel o en una especie de cartón, pongan el nombre de la persona fallecida para que tengan ese recuerdo siempre de la persona que ahí descansa, y pues eso es lo importante. Y muchas veces tiene que ver con lo que tú decías, sí, Luis Fernando, acerca de la economía. Es caro, sí, también tener una lápida. Es caro, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en un pedazo de madera o en un pedazo de lata podemos escribir el nombre de la persona. Lo importante es que esa persona fallecida no pierda la identidad. ¿Sí está autorizado eso? O sea, ¿uno puede hacer eso? Sí está autorizado. ¿En los cementerios te dejan hacer? En los cementerios, claro que sí lo dejan hacer. Bueno, en los privados me imagino que no, pero en los públicos allí sí se puede, mejor dicho, poner una lápida como las condiciones lo ameriten, para que por lo menos esa persona nunca pierda la identidad y que sea recordada pues por la eternidad. Pero aparte de eso, fíjate que nos llamó mucho la atención, también sacamos un reportaje al respecto, que encontramos muchas cosas que la gente lamentablemente llega a hacer a los cementerios, principalmente la noche del 31 de... Increíble, porque sí pude observar ese material, Luis Fernando, sí, de toda la otra cara del cementerio prácticamente, y en la noche de brujas, 31 de octubre, algunas situaciones que ocurren que de verdad uno ni se las imagina. Exacto, fíjate que con mi compañera Vivian Vázquez pudimos encontrar incluso una carta donde tenía una petición de maldad para una persona que estaba metida con unos clavos, unos alfileres. Entonces imagínate eso, como lo estamos viendo en pantalla. También vimos una especie como de un ritual con unos puros amarrados donde habían sido quemados previamente la noche del 31. Entonces ahí, como vemos en pantalla, imagínate eso, dejaron una cruz puesta de madera, podíamos ver los rescoldos de los puros, y está, si te das cuenta, cerca de unas flores, un montículo
completamente de cenizas, encontramos también ropa, qué asquerosidades sinceramente las que las personas llegan a practicar en la noche del 31, quienes ilusamente lo practican, porque esas prácticas sí ciertamente existieron 300 años que Jesucristo naciera. Era una comunidad celta, por ejemplo, que ellos lo que hacían era intimidar a su comunidad en base de chantajes, y cuando las personas no les daban comida o no los complacían con sus peticiones, les lanzaban maldiciones y de esa manera podían intimidar a sus víctimas. También encontramos mucha ropa, muchos zapatos, encontramos también unos frascos como de una especie de entubados que habían ahí con papel de China de colores, fotografías. Es increíble toda la barbaridad que están viendo. Miren, por ejemplo, ahorita en pantalla, ese es un fragmento de una carta que obviamente está, ahí la estamos leyendo, y en la carta pues había una petición bastante mal, decía incluso muchas palabras obscenas, muchas palabras fuertes, y había una petición y eso era para un hombre. Me imagino que haber sido pues de alguna persona que obviamente no lo quiere. Hay que mencionar también que ese tipo de cosas lo utilizan en las tumbas donde hay personas que fueron asesinadas, porque se supone que esas personas están completamente penando por, no se querían obviamente ir de este mundo, entonces son almas en pena literalmente. Allí en esta imagen estamos observando un amarre con unos puros, también encontramos unas fotografías quemadas, encontramos también una especie de espejo que estaba como grafiteado con unos nombres completamente quebrados, y pues se lograba visualizar el nombre de Carlos. Me imagino que algún Carlos pudieron haber ido a hacer esto al cementerio. Disculpa que te interrumpa, ¿estos puros amarrados qué representación tienen? Esos puros amarrados es más que todo para llamar o desesperar a una persona, pero también para meterla en un vicio. Porque, por ejemplo, si esto hubiera estado enfrascado con otros vicios, licores, drogas, etcétera, y la fotografía de la persona, seguramente sería para amarrar a alguien y meterlo en el vicio. Por eso es de que hay muchas personas que de la nada empiezan a tomar, que se les muere un familiar lamentablemente y buscan esa excusa para meterse en el mundo de los vicios, en donde costosamente van a poder salir más adelante. Uno a veces dice que es por depresión, pero también tenemos que pensar en las cosas místicas, en los tabúes, que puede ser algún tipo de brujería que les haya arrebatado el triunfo. Y esto se ve normalmente en los 31 de octubre. ¿Sucede? Sí, se ve en los 31 de octubre porque, como te digo, ya la costumbre ya se ha vuelto de que el día 31 de octubre las personas hacen ese tipo de cosas aún sin conocer la verdadera historia. Por ejemplo, se cree que antes el Día de los Santos era por el mes de mayo, pero debido a tanta fiesta pagana, tantas cosas feas como las que estamos viendo ahora en pantalla, la Iglesia Católica les puso el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre para que hubiera un tope y que las personas que supuestamente literalmente se desgraciaban la vida haciendo este tipo de rituales satánicos, ellos tuvieran como que la indulgencia del Señor y tuvieran ese perdón y tuvieran pues un arrepentimiento oportuno tras haber hecho esto una noche anterior. Pero son cosas pues que lamentablemente a veces ni existen. Es bueno hacerlas, pero mucha gente pues por querérselas llevar, como dicen, de buzos abusados, pues simplemente se meten a hacer este tipo de cosas. Y ayer que ustedes hacían con Vivian este monitoreo, este recorrido, Luis Fernando, quiero preguntarte si también pudieron observar algo relacionado a profanación de tumbas, de este tipo de cuestiones. Fíjate que afortunadamente esto ya está pasando mucho en el cementerio general, ahora ya están velando más por esa seguridad. Ayer justamente platicaba con unos administradores, con unas personas trabajadoras del cementerio general quienes estaban haciendo ese tipo de inspecciones y tocamos ese tema en donde ellos nos aseguran de que ya han sido controlados esas profanaciones, pero dice que en lo que va ahorita de octubre hubo una profanación más que las hacen pues obviamente para realizar rituales satánicos, pero ellos han estado teniendo el debido cuidado como para seguir evitando que esto se dé. Lo que me estaba comentando, algún dato muy interesante, es de que descubrieron una especie de reposadera que se abrió por naturaleza, que el agua empezó a filtrarse y de eso se debe pues el socavamiento que ha tenido el cementerio general en los laterales, y dice que en ese agujero muchas personas se están poniendo coladores porque cuando ellos empiezan a colar, cuando hay mucha lluvia por ejemplo, empiezan a caer anillos de oro, joyas de oro, que cuando uno se le ven el lavatrastos, a las amas de casa que se les ven en el inodoro a lo mejor un anillo, o lavando los platos se les zafa una cadena, todos ese tipo de anillos dice que van a caer a los desagües, y lo que les preocupa a ellos es de
que ya están agarrando la manía de acercarse a ese tragante y con un colador ellos esperan a recoger todo ese tipo de oro y dice que han logrado sus objetivos. Pronto vamos a estar haciendo un reportaje para que conozcamos más a fondo en dónde se ubica este tipo de agujero que se abrió por naturaleza y de lo que la gente hoy por hoy está haciendo. Wow. Y de lo que nos hablabas también anteriormente de este recorrido con Vivian y las situaciones que ocurren el 31 de octubre, también a través de Guatemística podría hacer un llamado a las autoridades para poner especial atención en esa fecha y en ese lugar, ¿no crees? Yo siento que sí, porque también tuve la oportunidad de hablar con un agente de la Policía Nacional Civil, a quien se entrevistó también, pero ellos dicen de que tienen delegado cubrir cuando, por ejemplo, el día 1 de noviembre, que se cubre todo el cementerio en su totalidad, pero la noche anterior son pocas las unidades policiales de que se dedican al cuidado, pues, de este tipo de asuntos. Recordemos también de que el cementerio ciertamente sí está un poquito abandonado, entonces es donde tenemos que hacer un llamado a las autoridades para que de pronto pongan algún tipo de comitiva, para que limpien, para que se aseguren de que ese tipo de acciones no se están cometiendo, porque mira, Pablo, los olores son fuertes, hacen demasiado humo, entonces es imposible pasar inadvertida esta situación que a veces se vive dentro del cementerio general. Además, el Camposanto es inmenso, deberíamos de verdad cuidarlo. Y como tú dices, una inversión en este lugar. Se estima que hay más de 200,000 personas enterradas. No, y aparte de eso es un monumento, es un coloso lo que nosotros tenemos en Guatemala. Imagínate, solo la tumba de doña Agripita de Sánchez, que todo el mundo la conocemos por esa majestuosidad de origen italiano que se fabricó sobre esa tumba. Eso ya es un ícono, es un patrimonio de la nación realmente. También tenemos a la tumba de Locha. No sé si ustedes saben esa historia, pero bueno, más adelante les voy a comentar yo quién era la señora Locha, muy conocida aquí en Guatemala. Esa tumba también ya tiene muchos años y es patrimonio realmente de la nación. Eso pasa aquí en Guatemala y también pasa en otros cementerios del interior de la República y también en el extranjero. En el extranjero, y justamente afuera del micrófono hablábamos de la situación en México, que ya también es muy parecido, pero a la vez muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Por ejemplo, allá en México celebran desde el día 25, 26 de octubre, empiezan a celebrar a todos los diferentes difuntos. El 27 se celebran los médicos fallecidos, el 28 a los abogados fallecidos, el 29 a los albañiles fallecidos, así sucesivamente hasta llegar al día 1 y 2 de noviembre, que es cuando se festeja a los santos y fieles difuntos. Por la noche de ayer acostumbran a dejar veladoras prendidas en los cementerios porque se tiene la creencia de que los difuntos las almas salen de sus tumbas y van a convivir con los vivos a sus casas. Les preparan comida, les hacen un gran altar, un gran festín en cada casa, un ritual completamente doméstico, y luego les dejan la veladora prendida para que en punto a las 23 horas de la noche de hoy ellos sepan en dónde estuvo su luz para regresar a su tumba. Imagínense eso, y pues aprovecho, no está de más, Pablo, para enviarle un saludo a toda la comunidad mexicana que vive en nuestra República de Guatemala. Así es, un abrazo para todos los mexicanos que viven en Guatemala, porque también son unas tradiciones muy especiales, muy ricas las que se viven en México y nosotros pues tan cerca de ellos, ¿no? Así es. También quiero agradecer a Mario Machi.